Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Miss. Buenos días. Muy bien, chicos, por favor, en lo que termina de dar admisión a sus compañeros, necesito que por favor todos prendan lo que son sus cámaras, por favor, ¿ya? Ya saben muy bien que deben de estar bien presentables, por favor, con todo lo que es su, de repente, uniforme o con lo que es el polo institucional, por favor. Recuerden que la presentación también se califica, obviamente su asistencia también, ¿no? ¿Cómo te llamas? No. A ver, chicos, por favor, silencien su audio. Por favor, ¿quién es PC? Necesito que se identifiquen. A ver, chicos, todos tienen que estar identificados con nombres y apellidos. Esa es una norma que se debe de acatar, que se debe de cumplir. Por favor. Listo, muy bien, chicos. El día de hoy vamos a hablar, a ver, empecemos primeramente una retroalimentación. En cuanto a lo que la semana pasada hablamos sobre las generalidades de la microbiología, ¿verdad? ¿Realizaron su tarea, chicos? A ver, chicos, realizaron su tarea. Me imagino que a la mano debe de estar lo que es la línea de tiempo que les pedí sobre la historia de la microbiología, ¿cierto? ¿Sí, chicos? Sí, licenciado. Listo. Entonces, ahora mismo voy a ver a quién le puedo, a ver, espérenme un ratito. Por favor, el señor Augusto nos vuelve a reiterar. Todos deben de, al momento de ingresar a sala, tienen que estar debidamente identificados. Por favor, si no, no se les va a admitir a partir del día de mañana. ¿Listo? Muy bien. Vamos a seguir admitiendo. A ver. Danitza Zambrano. Danitza Zambrano, ¿estás? Danitza. ¿Quién es 61617461? Por favor, identifíquense. A ver, por favor, ¿quién es 61617461? Hola, soy María Shiñagua. Solo que estoy queriendo configurar y no puedo configurar, ¿no?
Ya, a ver, chicos, eso debemos de prever, por favor, ¿ya? Antes de la clase, ustedes ingresan a lo que es la aplicación de Zoom y ahí a ustedes les pide el nombre de cómo se pueden ustedes identificar. O justo cuando ustedes hacen clic en el link, les pide, ¿no? El nombre con el cual van a entrar, identificados. Igual, ahí mismo lo cambien, por favor, ¿ya? Si no, a partir de mañana no se les va a admitir. ¿Listo? Muy bien. A ver, Danitza Zambrano, te estoy esperando. Danitza Zambrano. Sí, Ruth, todas las clases lo dices, pero por favor necesito que siempre lo hagas recordar, porque son varios alumnos y es bueno que lo hagas recordar, ¿no? Que solamente estás ingresando por computadora, por favor. Bien, como Danito Zambrano no me responde, obviamente ahí, chicos, les he dicho, siempre que yo llamo para algún tipo de participación, me tienen que responder con un sí, con un no, ya sea positivo o que no saben la respuesta. Porque si no me responden, como vuelvo a repetir, eso significa que simplemente han ingresado a la plataforma y no están presentes. Bien. Entonces, esas participaciones, chicos, yo califico. Danitza Zambrano. Gladys Emperatriz. Gladys. Buenos días, Miss. Buenos días, Gladys. Por favor, necesito que enciendas tu cámara y me muestres tu tarea. Asimismo, des una explicación rápida de lo que has hecho, por favor. Ya, Miss. No, Miss, ¿se puede ver? Te estoy buscando. Como has cambiado, ya has activado tu cámara. Sí. Ya, Gladys, ahora sí te observo. Aquí está mi resumen y aquí está la línea del tiempo, Miss. ¿Ya? En 1796, Edward Jenner desarrolla la primera vacuna. Y esto está dividido por ciclos, por el ciclo 18, el ciclo 19, el ciclo 20 y el ciclo 21. Y así en diferentes tiempos los personajes de la microbiología han desarrollado y han descubierto cosas nuevas, como pues Edward Jenner, y Luis y Pasteur. Luis Pasteur. Pasteur. A ver, háblame un poquito de lo que has hecho de Luis Pasteur. Según lo que he buscado, puso el primer punto de la vacuna contra la rabia. ¿Ya? Y esto. ¿De otro personaje importante? Sobre Oswald. El que demuestra el material del ADN. ¿Ya? ¿Algún otro acontecimiento importante? A ver. A ver, esto pues. En 1984, Barry demuestra el papel de la bacteria de pylori. ¿Ya? Sí, eso es todo.
Ya, Gladys, gracias. A ver, alguien que quiera participar de manera voluntaria, por favor, Yo, en Miss. cuanto a la... Miss, yo. Maricielo. Y ya, chicos, pero levanten por favor su manito, ¿ya? Si no, no les voy a hacer caso. Levanten su manito. Ya, Maricielo, a ver, pero apertura por favor tu cámara y Sí, Miss, muestra tu disculpe. trabajo para No, que Miss, sí, puedas es que, explicar. sí, Miss, es que recién estaba buscando un polo blanco. Pero espera, a ver. ¿Y si me puede ver o todavía? Sí, ya te observo, Maricielo. Ah, ya ver. Es que me estoy sacando. Miss, mira bien, Sí, sí lo observo, Maricielo. este es la línea que hice, la línea de tiempo. Y también la hice así por ciclos. ¿Ya? En el primer está Edward Jenner, que desarrolla la primera vacuna contra la viruela. Después está Louis Pasteur, que fue un químico, pero después se dedicó más a buscar en el video que usted nos mostró, ahí nos habla de Louis Pasteur, que Pasteur. encontró la vacuna contra la rabia, también creo que era contra la viruela, y también fundó un instituto, y ya después de unos años murió. Después nos hablan de Robert, que demuestra el carbunco, que es la causa del bacillus. El carbunco era ¿sí mira bien? Sí, sí, estoy observando. Son estos de aquí. Después nos hablan también de Brins, Sandwin, de Eric Furlan, que demuestra que es la trepoma de Dipuan, es el agente productor del sífilis. Y ya, eso es todo. Ya. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las generalidades de la parasitología. Bien, en realidad nosotros estamos hablando, ¿por qué generalidades? Porque nuestro curso básico es sobre las muestras biológicas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener una percepción, un conocimiento sobre qué son los parásitos, qué es la microbiología, los diferentes tipos de agentes infecciosos, ¿verdad? Que causan diferentes tipos de enfermedades, para así poder ver de qué manera se pueden, un ratito, de qué manera se pueden diagnosticar, ¿verdad? Entonces, para ver un poco de lo que es la parasitología, nosotros tenemos que hablar sobre qué es la parasitología. ¿Listo? Para ello nosotros debemos de entender que el hombre puede enfermarse, por diferentes tipos de agentes infecciosos, ¿verdad? Ahora, estos agentes se pueden adquirir por diferentes tipos causantes, ¿verdad? Que pueden ser causas exteriores o causas que provienen del mismo individuo. Dentro de lo que son las causas exteriores, nosotros tenemos por diferentes agentes físicos, agentes químicos, por la misma nutrición. Y esto básicamente nos señala de qué nos alimentamos, ¿verdad? Si son proteínas, si son vitaminas, sino cómo es que también se preparan estos alimentos, ¿listo? También por agentes biológicos, que es ahí donde nosotros vamos a encontrar diferentes microorganismos vivos, obviamente, que no son perceptibles al ojo humano, que necesitan del cuerpo humano para poder sobrevivir, para poder completar un ciclo de vida,
Bien, y también por lo que es los agentes ecológicos, es decir, estamos hablando de nuestro entorno, el agua, la tierra, o en sí los suelos, el agua, que es por donde también se diseminan diferentes microorganismos, y sobre todo sobre lo que estamos hablando, los diferentes parásitos. Bien. Ahora, los agentes biológicos son denominados parásitos, ¿bien? Vamos a encontrar, sí, diferentes tipos de parásitos, los cuales pueden agruparse por su tipo celular, ¿bien? Tenemos lo que son los virus, tenemos las bacterias, los hongos, los protozoos, ¿listo? O también podemos ver por aquellos parásitos que se pueden agrupar por helmintos o artrópodos, ¿listo? Debemos de saber también que así como nosotros necesitamos de los diferentes alimentos para poder sobrevivir, estos seres vivos también luchan por su existencia. ¿Listo? Ahora, para que ellos puedan sobrevivir, pueden hacerlo de manera externa, pero también necesitan muchas veces de algún tipo de reservorio, de un huésped. Y usualmente somos nosotros, donde se pueden desarrollar diferentes enfermedades o simplemente es un parásito que desarrolla o completa su ciclo vital dentro de nosotros sin desarrollar alguna enfermedad. Ahora, ¿de dónde proviene esta palabra, la parasitología? La parasitología, perdón, proviene de lo que es el sufijo para, que es junto, y cito, comida. Es decir, el parásito, perdón, necesita o vive junto a algún huésped, algún reservorio para poder alimentarse. Y como vuelvo a repetir, para poder terminar lo que es su ciclo vital. Dentro de la parasitología nosotros vamos a hablar también un poco de lo que es la zoonosis. Sabemos muy bien que zoo proviene de lo que es la palabra, de lo que es animal, ¿verdad? Osis, enfermedad, es decir, la enfermedad que causa diferentes tipos de animales. Y no estamos hablando solamente de los animales, propiamente dicho, el hombre, sino también de los diferentes animales donde se puede desarrollar la enfermedad causando diferentes tipos de sintomatologías, ya sea en los perros, en las vacas, en los cerdos, etc. ¿Bien? Entonces, literalmente significa enfermedad de animales. Esto se puede ver dentro de lo que es la euzoonosis, la parasoonosis, la antropozoonosis. ¿Cuándo nosotros hablamos de una euzoonosis? Cuando se habla de una parasitosis común, que da al hombre. Bien, la parasoonosis es donde el hombre es huésped frecuente o accidental. Luego vamos a ver en un video los diferentes tipos, un ratito, los diferentes tipos desarrollados conceptualmente, ¿bien? Y la antropozoonosis son aquellas infecciones adquiridas por el hombre de otros vertebrados, de otros artrópodos y moluscos, ¿bien? La zooparatología, dentro de ella vamos a ver lo que es la protozoología, la helmintología y la artropodología. Vamos a ver ahora netamente qué es la parasitología. Pues la parasitología va a ser aquella ciencia que se va a encargar del estudio de aquellos seres vivos que sobreviven o que viven momentáneamente o permanentemente sobre otros organismos. Es decir, necesitan del ser humano para poder sobrevivir, para poder alimentarse, para poder obtener sus alimentos y así completar lo que es su ciclo vital. Para ver esto de la parasitología, o de repente la sobrevivencia de estos parásitos, hay diferentes tipos de asociaciones biológicas. Bien, en el parasitismo se establece una relación de asociación entre el parásito y el huésped. Y estos diferentes tipos los vamos a denominar como simbiosis, como mutualismo, comensalismo, parasitismo. Bien, me imagino yo que ustedes han escuchado de esta palabra que es la simbiosis en una película, ¿recuerdan? Sí, Venom.
Ven, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo claro de la simbiosis, que es un parásito que necesita del ser humano para poder sobrevivir, ¿verdad? Luego vemos lo que es el mutualismo, el comensalismo. El comensalismo es donde el parásito necesita del ser humano, pero no causa algún tipo de afección, algún tipo de daño. Y el parasitismo que sí causa, dependiendo, ¿no? Si es ectodérmico o es endo. Si es endo, causa algún tipo de infección. Entonces, aquí se puede ver que el huésped puede no sufrir efectos dañinos o de repente sí sufrir algún tipo de enfermedad, trastornos funcionales o de repente que pueden ser sistémicos orgánicos. La línea demarcatoria entre el comensalismo y el parasitismo no siempre es rígida, porque como vuelvo a repetir, muchas veces este parásito ingresa al ser humano sin causar algún tipo de daño, solamente es para completar su ciclo vital. El parasitismo. Este va a ser un estado de asociación biológica entre dos seres vivos. Bien, ahora, como vuelvo a repetir, puede ser el ser humano y puede ser el parásito en sí, o puede ser algún tipo de vertebrado. Bien, el parásito se define como el ser vivo que de manera temporal o permanente va a vivir a expensas de otro organismo, de diferente especie, no necesariamente puede ser el ser humano, ¿bien? En el cual puede o no producir algún tipo de trastorno, de daño o enfermedad. Para ello, nosotros vamos a hablar un poquito también de lo que es la tríada ecológica. ¿Recuerdan ustedes la tríada ecológica? Chicos, ¿recuerdan de la tríada ecológica? Sí, Miss. A ver, ¿alguien me puede decir qué compone esta tríada ecológica? Agente causal. Ya, el agente causal, que usualmente es el microorganismo, el parásito, ¿verdad? ¿Qué más? El huésped. Ambiente. El huésped, que es donde se desarrolla, donde se alimenta o donde se completa el ciclo vital. Medio ambiente. Y el medio ambiente, ¿verdad? ¿Sí? Que el medio ambiente es el entorno que va a propiciar, como bien dice, un ambiente de vivencia de este microorganismo. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el huésped. Ahora, el huésped va a ser el, digamos, el lugar donde, o el hospedero, donde este microorganismo, este parásito, va a poder vivir a expensas del huésped para poderse alimentar, para poder completar su ciclo vital y así poder sobrevivir. Ahora, hay diferentes tipos de huésped. Tenemos el huésped definitivo, el huésped intermediario, el huésped paraténico y el huésped incidental. Ahora, el huésped definitivo alberga al parásito adulto o en su etapa sexual del mismo. Bien. Luego tenemos el huésped intermediario. Es cuando este va a albergar al parásito en su etapa larvaria o asexual. Como por ejemplo, tenemos lo que son las tenias, ¿verdad? Que se reproducen de manera sexual en el cuerpo humano. El paraténico es aquel que alberga al parásito en una etapa de detención de su desarrollo. Y el incidental es aquel que no es indispensable para la supervivencia del parásito. Es decir, puede estar dentro del ser humano para poder sobrevivir o simplemente puede completar también su ciclo vital fuera de algún tipo de huésped. ¿Listo? Entonces, en el incidental, el huésped no es determinante para poder, para que pueda sobrevivir el huésped. El parásito. Luego vemos el reservorio. El reservorio es aquel que alberga parásitos que puedan vivir y multiplicarse dentro de ellos. Bien. Ahora, aquí también se ve que se puede desarrollar algún tipo de infección
Y por lo tanto, este se va a mostrar como una persona ya enferma y también como un portador sano. Es decir, el reservorio puede o no desarrollar lo que es la sintomatología. Simplemente va a ser una persona infectada, un portador que tiene lo que es el parásito, no se enferma, pero sí puede infectar a otras personas. ¿Listo? Este puede ser un animal doméstico, un animal salvaje, puede ser el ser humano en realidad, o también el reservorio puede ser también el agua, puede ser el suelo, el alimento. ¿Bien? Entonces, no necesariamente tiene que ser el ser humano el reservorio. Pueden ser los hombres, pueden ser los animales, las plantas, la materia inanimada, como vuelvo a repetir, el agua, el suelo, el alimento. Luego vemos el vector, ¿bien? Que es la fuente de infección, digámoslo así. El vector puede ser un artrópodo u otro animal invertebrado que transmite el parásito al huésped. Y claramente, un claro ejemplo, ¿qué tenemos? El dengue, ¿verdad? ¿Qué mosquito? ¿Se recuerdan cómo se llamaba el mosquito? El Aedes aegypti, creo, me parece. Sí, el mosquito Aedes aegypti, ¿verdad? Este mosquito, ¿qué es lo que hace? Es solamente un vector. ¿Por qué? Porque en realidad el ser humano, que es quien desarrolla la enfermedad, el huésped en realidad, o el reservorio, este desarrolla la enfermedad. ¿Y qué es lo que hace? Viene un mosquito sano, lo pica, y esa sangre ya contiene la enfermedad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace entonces este mosquito? Pues se infecta, pero no desarrolla la enfermedad. Y posteriormente, ¿qué va a hacer este mosquito? Así como picó a una persona enferma, va y pica a una persona sana. Y como este vector, este mosquito, ya se contaminó, ya se infectó con esa sangre, obviamente ya es un portador de la enfermedad, es un vector de la enfermedad. Como vuelvo a repetir, no desarrolla la enfermedad, pero sí puede portarla, puede también transportarla. ¿Listo? Por eso es que, ¿qué pasa con aquellas personas que de repente han adquirido esta enfermedad del dengue? No simplemente se le trata con algún tipo de fármaco, sino también hay que cuidar su ambiente. ¿Y qué se hace con estas personas? Pues hay que ponerles también lo que es una malla protectora para así evitar que vengan mosquitos y les sigan picando. Y no por el hecho que de repente le van a seguir contagiando la enfermedad. No, es para evitar que estos mosquitos sanos se contaminen de esta persona enferma y siga transportando la enfermedad. ¿Listo? ¿Comprendieron esa parte? Sí, profesora. Bien. Sí. Entonces, estos vectores pueden ser portadores mecánicos o portadores biológicos. Bien. Ahora, dentro de las clasificaciones de los parásitos vamos a tener diferentes tipos de clasificaciones. Aquí podemos clasificarlo por su hábitat, que puede ser un ectoparásito o un endoparásito. El ectoparásito es aquel que vive fuera del cuerpo del huésped, pero sí puede causar algún tipo de trastorno, algún tipo de afección. Y claro, ¿cuál tenemos? Los piojos. Porque no están dentro de tu organismo, están en la superficie del cuero cabelludo, ¿verdad? Pero sí te van a causar algún malestar. Y a esto se le llaman infestación. Es decir, cuando nosotros hablamos de esos parásitos que viven como ectoparásito, ¿qué es lo que causan? Causan infestación. Sin embargo, cuando hablamos de parásitos que viven dentro del ser humano, dentro del organismo, es decir, el endoparásito, ellos sí pueden causar infección. Chicos, esa es pregunta de examen, por favor. ¿Listo? Ectoparásito, ¿qué causa? Infestación. ¿Por qué? Porque estos, en este caso, los piojos, ¿qué es lo que hacen? O las liendres, empiezan a multiplicarse e infestan a la persona. O en este caso, los endoparásitos, ¿qué lo van a causar? ¿Qué es lo que van a causar? Una infección. ¿Bien?
¿Sí, chicos? ¿Apuntaron eso? Sí. Como vuelvo a repetir, es pregunta de examen, por favor. ¿Podrías repetir, por favor? Ya. Cuando hablamos de ectoparásito, es cuando el parásito vive fuera del organismo, fuera del cuerpo del huésped. No es que viva en el entorno, va a vivir en el cuerpo, pero en la superficie de la piel, digámoslo así. Y ahí es donde causa la infestación. ¿Bien? Y el endoparásito es aquel parásito que va a vivir dentro del cuerpo del huésped, causando lo que es la infección. Dime, Cristian. Buenos días. Licenciada, buenos días. Una consulta. Un ejemplo del ectoparásito. El ectoparásito, como vuelvo a repetir, son los piojos, las liendras. Y cuando hablamos del endoparásito, claro ejemplo, tenemos lo que es la teña, los oxiurs, porque viven dentro del organismo. ¿Qué es una teña? ¿Cómo? Una teña, dijo. ¿Qué es? Tenia, tenia, tenia. Tenia, T-E-N-I-A. ¿Ya? Chicos, por favor, los que recién están ingresando, tienen que ser puntuales. Se les puede dar de repente 5 minutos para que puedan ingresar fuera del tiempo, ¿bien? Pero ya son 9:33, por favor. Bien, sigamos. De acuerdo al tiempo que pasa en el huésped, estos también se pueden clasificar en parásitos facultativos, en obligados, incidentales, temporales o permanentes, ¿bien? ¿Cuáles son aquellos facultativos? Son aquellos que pueden vivir como parásitos o saprobios. A ver un ratito. Ok, Erika. Luego los obligados son aquellos que viven de manera permanente, de manera periódica o de manera también temporal. Los incidentales son aquellos que no hay adaptación. Es decir, por ejemplo, los incidentales son aquellos de que su reservorio propio, digámoslo así, es el perro, son los conejos, en realidad animales vertebrados, digámoslo así, ¿ya? Pero que no tenían que por qué ingresar al cuerpo del ser humano. ¿Listo? Porque su hábitat, su huésped, su reservorio son los perritos, son los conejos. Pero por ahí de repente fue el niño, la niña, quiso besarlo, acariciarlo, el perrito le dio besos, se hizo lamber en su cara y incidentalmente, ingresó este parásito, por ejemplo, al ojo humano. ¿Y qué es lo que hace? Simplemente se va a albergar ahí ese parásito, más no va a haber reproducción, más no va a haber alimentación y tampoco se va a completar su ciclo vital. Por eso se dice que no hay adaptación, porque accidentalmente ingresó al cuerpo humano. ¿Listo? De acuerdo al número de huéspedes, que necesitan para realizar su ciclo biológico. Tenemos los parásitos monóxeno y los heteróxeno. Los monóxeno, como su nombre lo dice, ¿no? Mono, uno, que solo necesita de un huésped para poder sobrevivir. Sin embargo, los heteróxeno son aquellos que utilizan más de un huésped para poder sobrevivir. Dentro de él tenemos los diheteróxeno y los poliheteróxeno. Diheteróxeno, es decir, que necesita solo un huésped intermediario y uno definitivo. Bien, que en este caso el intermediario puede ser un perrito, puede ser un conejo, puede ser el cerdo, la vaca, y el definitivo, el ser humano. Y el poliheteróxeno es aquel que utiliza más de un huésped intermediario y también más de un huésped definitivo. ¿Listo? De acuerdo al número de especies que necesita para realizar su ciclo biológico, tenemos el estenóxeno y el eurixeno. Los estenóxenos tipo de especie. Sin embargo, el eurixeno, es aquel que utiliza varios tipos de especies. Entre ellos tenemos los seres humanos y los animales. Aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de parásito
es de acuerdo a su hábitat. Tenemos lo que es el piojo, la pulga. ¿Se recuerdan qué era? ¿Endoparásito o ectoparásito? Son ectoparásitos. Ectoparásito, ¿verdad? Porque vive fuera del cuerpo humano. La garrapata, que es muy conocida. Aquí, por ejemplo, puede afectar tanto al ser humano como, por ejemplo, a los perritos también, ¿verdad? Esto también vendría a ser un tipo de parásito. Por su hábitat sería un ectoparásito, ¿verdad? Sí, chicos. Muy bien. ¿Cuáles son las características principales de estos parásitos? Es que son agentes biológicos eucarióticos. Bien, eucarióticos. Son unicelulares o también pueden ser multicelulares. Pueden poseer uno o varios núcleos. Pero recuerden, si estamos hablando de eucarióticos, estamos hablando de qué tipo de célula. A ver. Eucariota es una con célula. núcleo, Ajá. ay, disculpe, con núcleo definido. Continúa. Muy bien, estamos hablando de aquellos que tienen un núcleo definido, es decir, tienen una membrana nuclear. Bien, eso no quiere decir que los procariotas no tienen núcleos, sí tienen su ARN, su ADN, pero no tienen definido, no tienen su membrana nuclear. Bien, otra de las características de estos parásitos es que tienen una reproducción sexual o también una reproducción asexual. Bien, estos se alimentan por fagocitosis, por invisión, por... A ver, esperen un ratito, por favor. Pueden también alimentarse mediante lo que es el aparato digestivo primitivo, ¿verdad? Dentro de lo que es la distribución geográfica, ¿cómo es que estos están distribuidos? ¿Dónde los podemos encontrar? En cuanto a lo que son estos parásitos, en cuanto a su distribución geográfica, va a depender mucho de su tipo de ciclo vital. Bien, los podemos encontrar ya sea en lugares donde encontremos seres humanos, o también los podemos encontrar de repente en las granjas, donde encontramos a lo que son los animales, ¿verdad? Las vacas, los cerdos, bien, en sí el ganado. Como vuelvo a repetir, esto depende mucho de su tipo de ciclo vital. Bien, porque hay algunos que son más complejos. Es decir, si sus ciclos son más complejos, los vamos a encontrar en los seres humanos. En el hombre, la distribución depende de condiciones económicas y sociales. Es decir, aquí estamos hablando, un parásito, obviamente, ¿en qué cuerpo se va a ver mejor adaptado? ¿Dónde se va a poder alimentar, digámoslo, mejor? ¿En una persona que tiene una buena alimentación o en una persona que come pura chatarra? Pura chatarra. Una persona que no es por hecho. Pura chatarra, Miss. En una persona que tiene mejores nutrientes, ¿verdad? Que tiene una mejor alimentación. ¿Por qué? Porque obviamente una persona que es gordita, que simplemente come pura comida chatarra, que es pura grasa prácticamente, el parásito se va a poder desarrollar. Obviamente va a necesitar una persona que esté mejor alimentada, que no sufra de desnutrición, ¿verdad? Porque si esta persona sufre de desnutrición, obviamente este parásito ya no va a tener de dónde coger más alimento. ¿Qué es lo que va a hacer este parásito? O se muere, no completa su ciclo vital, o simplemente lo que hace es mudar de huésped, ¿cierto? Para poder así sobrevivir. Hemos estado hablando mucho de lo que es su ciclo vital, su ciclo biológico, ¿verdad? Por lo general, en el ambiente externo, el parásito está latente en la forma de huevecillos o quistes resistentes. Bien, eso quiere decir que va a necesitar de un huésped para poder completar lo que es su ciclo biológico, para poder convertirse en un parásito, digámoslo, adulto.
Es decir, al ser ingeridos por el huésped o penetrar a él de alguna otra forma, dentro de lo que son las diferentes vías de transmisión, van a sufrir un crecimiento activo y una metamorfosis, llegando así a su vida adulta. Volviendo a repetir. Entonces, en el ambiente, usualmente estos parásitos se van a encontrar en forma de ¿qué? De huevecillos o en forma de quistes. Para que puedan completar su ciclo biológico, van a necesitar de ingresar a un huésped para poder convertirse en un parásito adulto o de repente sufrir algún tipo de crecimiento activo o sufrir lo que es la metamorfosis, algún cambio. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es el huevecillo de la ameba, lo que son los quistes, ¿verdad? Tenemos lo que es el huevecillo de la tenia, de los ascaris. Una clasificación general de lo que son los parásitos es que estos se van a clasificar en protozoarios y en metazoarios. Dentro de lo que son los protozoarios, podemos tener, por ejemplo, lo que son los mastigofora, son aquellos que son flagelados, ¿bien? Lo vamos a hablar rápidamente, simplemente para que tengan un pequeño conocimiento. Tenemos la sarcodia, que son los ameboides, ¿bien? Tenemos las esporozoa, que tienen un ciclo reproductivo un poco más complejo. La ciliofora, las microspora. También tenemos lo que son los metazoarios, ¿verdad? Aquí sí es importante detallar un poco más. ¿Por qué? Porque aquí encontramos lo que son los platenitos, que son aquellos gusanos aplanados. Usualmente nosotros ya los conocemos como aquellos gusanos que viven en nuestro sistema digestivo, ¿verdad? Entonces, estas son especies que pertenecen a las clases de la cestoda, es decir, gusanos acintados y segmentados. Tenemos también lo que son los nematelmitos, que son gusanos vermiformes de sexos separados y gusanos redondos no segmentados. ¿Cuáles son los medios de transmisión de estos diferentes tipos de parásitos? Podemos transmitirlo de manera de contacto directo, de contacto sexual, ya sea también por lo que es la ecología, en cuanto a lo que son el agua, las verduras, la carne, los artrópodos, la sangre. Dentro del contacto directo, nosotros vemos aquellas vías de transmisión que usualmente conocemos en los niños, ¿no? Mano, boca, ano, boca, mano. ¿Se recuerdan? ¿Sí? ¿Y cómo se produce esto usualmente? Cuando de repente han ido a ocupar al baño, no han tenido una buena higiene, no se han lavado bien las manos, y con esa manito que se limpiaron, pues obviamente van y ingieren un alimento, ¿verdad? Eso es por contacto también directo. ¿Listo? Contacto directo cuando se da de persona a persona, de persona a animal o de animal a persona. ¿Bien? El contacto sexual, por ejemplo, tenemos la tricomoniasis, cuando es ano, boca, ¿verdad? Ano oral. Tenemos bien lo que es por medio de lo que es el agua, los suelos, es decir, el agua cuando está contaminada por materia fecal. Y aquí, por ejemplo, tenemos lo que son las ascariasis, las amiabiasis. En cuanto a lo que son las verduras, es cuando nosotros no tenemos una buena higiene de estos diferentes tipos de alimentos, verduras, frutas, ya que ahí es donde se van a almacenar diferentes huevecillos o quistes de diferentes tipos de parásitos. La carne. Esta puede contener también larvas de parásitos. Por ejemplo, tenemos la Trichinella espiriliasis. Los artrópodos, como por ejemplo las moscas, estas van a también van a contaminar a las personas o van a infectar a las personas de manera indirecta. ¿Por qué? Porque pueden transportar algún tipo de materia fecal que contenga algún tipo de parásito en su estado de huevos, de quistes. Por eso muchas veces, ¿qué decimos? No, las moscas son cochinas. ¿Por qué? Porque transportan los huevos, los quistes de diferentes tipos de parásitos y se paran de repente en el filo de tu taza, de tu vaso, de tu plato o en realidad del alimento que vayas a
a ingerir. Y también se puede también se puede transmitir, perdón, por medio de la sangre, como es el caso del plasmodium o el trypanosoma. Bien. También se puede ver una clasificación horizontal o una clasificación vertical. Horizontal es cuando se da de persona a persona. Vertical cuando se da de la madre a hijo. Bien. Las vías de entrada y salida de estos parásitos pueden ser por medio de la boca, de las vías respiratorias altas. Bien, puede ser también por medio de la conjuntiva ocular. Cuando estábamos hablando de la parasitosis incidental, ¿recuerda? Tenemos también por el conducto auditivo externo, tenemos también por la uretra, vagina, ano, placenta y por medio de la piel. Bien. Por ejemplo, yo tuve el caso que había una paciente que tenía lo que es los oxiurs. Bien, era una paciente que sufría lo que es tuberculosis, tenía un síndrome sintomatológico de varias enfermedades en conjunto. Pero ¿qué pasa? Que esta señora se le tuvo que poner lo que es una sonda nasogástrica. Y ustedes saben muy bien que por medio de la sonda nasogástrica se da lo que es la alimentación, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? De que en el momento que se le iba a dar su alimentación, pues no ingresaba, se tapaba. ¿Y por qué? ¿Qué había pasado? De que estos parásitos ya no solamente estaban en lo que es el sistema digestivo, sino también ya habían mudado a lo que son las vías respiratorias altas. ¿Por qué? Porque si recuerdan, la sonda nasogástrica ingresa por lo que es la fosa nasal. Puede ser también orogástrica, pero usualmente se pone por la nariz. Entonces, ¿por qué había pasado esto? Porque estos oxiurs habían llegado también a lo que son las vías respiratorias altas. Bien, entonces con ello puedo decirles de que estos parásitos no solamente de acuerdo a su virulencia, también su reproducción, no solo se quedan en una sola área de nuestro cuerpo, sino por su tipo de reproducción y ya que no ha sido tratado, pueden llegar a otras áreas de nuestro cuerpo. Las vías de diseminación. Ya. Dentro de las vías de diseminación tenemos la vía sanguínea, la vía placentaria, la vía nerviosa, linfática o por continuidad. Bien. De acuerdo al tipo, la virulencia de este parásito es que nosotros vamos a ver los mecanismos de daño. Aquí vamos a ver por acción mecánica, por acción traumática, por acción irritante y por acción exfoliatriz. Dentro de lo que es la acción mecánica, es aquí donde nosotros vamos a ver efectos que se van a dar, que son mecánicos, es decir, por presión o por obstrucción. Por ejemplo, el ejemplo que les di hace un momento, ¿verdad? Que esta persona ya no se podía de repente alimentar. ¿Por qué? Porque estos parásitos no solamente se habían quedado en el sistema digestivo bajo, sino también habían alcanzado lo que eran las vías respiratorias altas, causando algún tipo de obstrucción. También tenemos la acción traumática. Vamos a silenciar. Chicos, a ver, por favor. Necesito que tengamos un poco más de orden. Uno, deben de ingresar a la hora de entrada, que es a las 9. ¿Se les da unos minutos? Sí, pero ya chicos, miren, son las 9:53 y no es posible que sigan ingresando. Otro punto, aparte que se les da el ingreso, deben ingresar con lo que es el audio apagado, no interrumpir la clase, por favor. También tenemos por acción traumática, son aquellos que van a destruir lo que son las diferentes células del huésped, causando algún tipo de traumatismo, algún tipo de enfermedad. Acción irritante es cuando van a producir alguna reacción inflamatoria en el huésped. Y
También la acción exfoliatriz, es decir, cuando hay una competencia por los alimentos, por quererse nutrir. Es decir, por ejemplo, cuando decimos, no, la persona tiene su tenia, esa chica está bien flaquita, seguro tiene su tenia. ¿Por qué? Porque obviamente esa tenia está compitiendo con el organismo de esta chica para poderse alimentar, pero ya obviamente la tenia está de repente alcanzado ha tenido mayor alcance a estos alimentos, es por ello que la tenia, lo más probable que el momento de sacarla va a estar más gorda que en realidad la persona que lo está hospedando. ¿Cuáles son aquellas reacciones que puede tener el huésped ante estos parásitos? Pueden ser locales o generales y dependen del número y tipo de parásitos. Bien, por el número de parásitos va a depender mucho por la reproducción que se dé en estos. Bien, esta puede ser por sumisión pasiva, resistencia activa y de adaptación. Por sumisión pasiva, las células no ponen resistencia. Bien, resistencia activa. Aquí va a haber un proceso inflamatorio en el huésped. Y de adaptación, hay un encapsulamiento de la larva del quiste que ingresó en la persona. Y por lo tanto, no va a causar algún tipo de daño. Bien. Muy bien, chicos. La mayoría de las clases les voy a preparar también diferentes videos para que ustedes puedan alcanzar una mejor comprensión del tema. Bien. Antes que me salga de la diapositiva, les he puesto acá también la tarea que es para la sesión de clases del día de hoy. 1. Tienen que elaborar un cuadro diferenciado de los diferentes tipos de parásitos. Bien. Esta clasificación la pueden sacar ya sea del tema, de las diapositivas que les voy a pasar, o también del video que ahorita les voy a reproducir. Bien. Luego van a elaborar ustedes un ejemplo de la tríada ecológica. Es decir, por ejemplo, ¿no? Van a poner el huésped, de repente el ser humano, lo que es su medio ambiente, ¿no? ¿Dónde es que sobrevive este parásito? ¿Y cuál es el parásito que está causando esta afección? ¿Bien? Solo un ejemplo. Y obviamente el resumen del tema tratado del día de hoy. ¿Ya, chicos? Profesora, la primera tarea de elaborar un cuadro. Sí, un cuadro donde clasifiquen ustedes los diferentes tipos de parásitos. Ya sea por su hábitat, por su reproducción. Profesora, ¿sí? Profesora, una pregunta. ¿El resumen también se le envía a la plataforma o es para archivar al portafolio? A ver, chicos. Antes vamos a hacer un paréntesis para poder responder esa pregunta y de paso aclarar otros puntos. Bien. Chicos, primeramente, las tareas que yo les deje, todo se tiene que subir a la plataforma. Bien, todo. Resúmenes que sean a mano. Trabajos o trípticos, pancartas que sean a mano. Por ejemplo, la línea de tiempo, perdón, de la historia de la microbiología. Eso lo han hecho a mano, ¿verdad? Igual, eso también tiene que estar en plataforma. Pero a mí lo he hecho a mano, ¿cómo lo subo? Pues simplemente se toma foto, lo plasman en un PDF y lo suben a la plataforma. ¿Listo? Vuelvo a repetir. Todas las tareas se suben a plataforma. ¿Bien? Sean digital o sean a mano. ¿Listo? Ahora, chicos, algo que quiero aclarar y que por favor no quiero que se vuelva a malinterpretar. El medio de comunicación con los docentes y al menos con mi persona, como ya les dije la semana pasada, es por el WhatsApp institucional o por la plataforma institucional, es decir, el Moodle. Bien,
no entiendo por qué han estado pidiendo mi contacto, ¿no? Vuelvo a repetir, nuestro medio de comunicación es el WhatsApp institucional o por medio de la plataforma. ¿Listo? Otro punto, chicos. Cuando yo dé indicaciones, tienen que estar todos sus sentidos activados. Es decir, no entiendo por qué hay personas de que están preguntando, salvo sea el caso de los chicos que recién están ingresando, que recién se están incorporando a lo que es a la clase, digámoslo así. Pero los chicos que ya han estado, me parece que soy bien clara en las indicaciones que doy, por favor. Por eso es que necesito que ustedes estén presentes todo el rato, la hora y media de clase, tienen que estar presentes en la clase. Y por eso yo requiero que siempre esté su video prendido. ¿Por qué? Porque me deja mucho que pensar que aquellas personas que no comprendieron o que están nuevamente preguntando algo que ya se dejó claro, pues puede dejar pensar que de repente activaron la clase y se fueron. Entonces, chicos, por favor, eviten eso. ¿Bien? Entonces, las tareas que yo deje, todo tiene que ser subido a plataforma. Y estoy siendo bien clara. A plataforma. No estoy diciendo WhatsApp. Estoy diciendo a plataforma. ¿Ok, chicos? ¿Por qué? Porque la plataforma tiene que albergar todos sus trabajos para que sean una evidencia de la nota que yo estoy poniendo. Porque, ¿qué pasa? Que de repente me pueden haber pasado en el WhatsApp institucional la foto de su tarea. Y yo en la plataforma les pongo un 18, un 16, pero me van a decir, pero ¿por qué estás poniendo esa nota? ¿Dónde está el trabajo? ¿En el WhatsApp? No, chicos, el WhatsApp ya es algo de emergencia para las tareas. Y obviamente por autorización. ¿Eh? Entonces, las tareas, ¿dónde tienen que ser subidas? A plataforma, por favor. ¿Comprendieron, chicos? Sí, Miss. Esto está entendido. Vamos entendido estoy. Muy bien. Sí, Miss. Una consulta. Dime. Usted mencionó tomar una captura del trabajo. ¿Necesariamente tiene que ser en PDF o puede enviar la foto normal así a la plataforma? ¿Por qué les pido en PDF, chicos? Porque a lo entendí veces como... ¿Qué pasa? Que cuando ustedes toman fotos, ya ha pasado, digamos, son 10 fotos, ¿no? Y de repente aparece la tercera página primero, la cuarta página primero, entonces no hay un orden. Entonces, para que nosotros trabajemos de manera organizada, es decir, ordenada, yo recomiendo que se dé en PDF. ¿Listo? ¿Bien? Sí, pero también se le puede renombrar el nombre a la foto, entonces se le podría poner 1, 2, 3, 4 y así usted podría guiarse, no sé si eso también No, contaría. chicos, no. Yo les pido que por favor lo suban en PDF. Bien, así yo llevo un orden de sus trabajos. Miss, disculpe, yo le he enviado así nomás y me he olvidado que tenía que enviarlo por PDF. Ya, chicos. Entonces, a partir de la siguiente clase, estoy siendo bien clara, por favor, en PDF. ¿Listo? Las fotos de sus trabajos. ¿Bien? Ahora, una pregunta. ¿También lo puedo enviar por PowerPoint o no? Porque no. también ahí se Claro, sí. También me lo han enviado, chicos, por PowerPoint, pero me parece que una mejor presentación es por el PDF. ¿Bien? Al menos en mi caso, chicos, les pido por favor que sea por PDF. ¿Listo? Bien. Les voy a reproducir un video. Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Echandía, alumno de Medicina de quinto año de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Se escucha? Sí, sí, Miss. Sí, Miss. Sí, te escucho. Me está cargando.
Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Echandía, alumno de Medicina de quinto año de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El día de hoy voy a hablar de parasitología y protozoarios, las generalidades. Comenzamos con la introducción. Un parásito es cualquier organismo que vive a expensas de otro. Este otro normalmente se llama huésped u hospedero y suele ser de superior evolución biológica y le va a brindar al parásito protección física, nutrición o ambos. Entonces los parásitos van a abarcar desde virus hasta artrópodos, por lo que su estudio incluye varias ramas. Va a ser virología, bacteriología, micología y parasitología. Lo que nos interesa a nosotros es parasitología. En la división taxonómica tenemos que recordar dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género, especie, y esta mnemotecnia en inglés a veces puede resultar bastante útil. Y recuerden que el género y especie se escribe en cursivas o subrayados si es que se escribiendo a mano. Hay 3 dominios, bacteria, arquea, eucaria, y hay 6 reinos. Dentro de los 6 reinos, la parasitología va a estudiar al reino protista y animalia, es decir, la parasitología estudia los parásitos de los reinos protista y animalia y la relación de ellos con sus hospederos y el medio ambiente. Entonces la parasitología estudia a los parásitos del reino protista y reino animalia. Y la relación entre el parásito, hospedero y medio ambiente, que se llama la tríada ecológica. Por lo tanto, dentro del campo de la parasitología, un parásito es un organismo del reino protista o animalia que durante una etapa de su vida o en toda ella vive a expensas de otro organismo de superior evolución biológica, que es el huésped u hospedero. Siendo aún más específico, la parasitología médica o clínica es la rama de la parasitología que estudia los parásitos de reinos protista y animalia, pero relacionados con el humano, así como los síntomas, diagnóstico, tratamiento, epidemiología de las enfermedades que estos parásitos causan en el humano. Con respecto a asociaciones biológicas, hay 2 tipos, heteroespecíficas y homeoespecíficas. Las homeoespecíficas más que nada son entre misma especie, y las heteroespecíficas son las que nos interesan ahorita, que se llaman también inespecíficas, y es entre especies distintas. Se conocen en el campo de la parasitología como simbiosis y pueden ser de 3 tipos. Puede haber comensalismo, mutualismo y parasitismo. El comensalismo, una de las especies que se llama comensal, obtiene beneficio mientras que la otra es indiferente, no le causa ni daño ni beneficio. Y el comensal usualmente carece de capacidad patógena, por lo tanto, no causa daño y la otra especie termina siendo indiferente. Un ejemplo típico son las amebas comensales o amebas no patógenas. En el caso de Entamoeba coli, por ejemplo, Entamoeba Bushley, Endolimas cunana, que tenemos acá en ese orden, que suelen habitar el intestino grueso del humano, pero no causan daño. Ellas se benefician porque obtienen nutrientes, pero en el humano no causa mayor problema. Sin embargo, ¿cuál sería la importancia de hallar amebas comensales en una muestra de heces de un paciente? Porque no es normal que tenga amebas comensales. Sin embargo, si las tienen no le están causando mayor daño. ¿Pero qué significaría que las hallemos en una muestra de heces? Significaría que este paciente está consumiendo alimentos o agua contaminada con heces. Porque estas amebas comensales a su vez provienen de heces de otra persona o de otro animal. Por lo tanto, el humano, el paciente en este caso, está consumiendo agua, comida contaminada con heces. Y entonces está en riesgo de ingerir parásitos que ya pueden ser patógenos o bacterias que pueden causarle ya una enfermedad verdadera. Entonces es como un aviso de decirle, señor, señora, usted revise qué agua está tomando, si está clorando el agua, si tiene agua potable, cómo está lavando sus alimentos, porque usted tiene en su intestino parásitos que no le están causando daño, pero son indicativos que está consumiendo agua o alimentos contaminados con heces. Otro tipo de asociación es el mutualismo, que es donde se benefician ambas especies, como en el caso de esta foto. Y la tercera es el parasitismo, donde una de las especies que se llama parásito se beneficia, mientras que la otra, que se llama huésped, hospedero, mesonero, puede sufrir daño o en general sufre daño. Y el parásito suele ser más pequeño y menos evolucionado que el hospedero, como mencionamos anteriormente. Sin embargo, el parásito perfecto es aquel que logra un equilibrio dinámico, es decir, que causa el menor daño posible, igual le causa daño, pero le causa el menor daño posible y permite sobrevivir a ambos, porque si el hospedero se muere, el parásito también se moriría. Con respecto a las formas de parasitismo, se pueden dividir según el grado de relación de dependencia, según el tiempo de permanencia en el huésped y según su hábitat. Esto se irá entendiendo mejor ya cuando se estudia cada parásito, por lo que ahora va a ser simplemente un repaso breve con un ejemplo específico para cada uno, pero si no lo entienden ya lo van a comprender al momento de estudiar cada parásito y cada siglo por separado. Respecto al grado de relación de dependencia, se puede dividir en parasitismo obligado, parasitismo facultativo y parasitismo aberrante o accidental. El parasitismo obligado también se llama parasitismo verdadero y es donde el parásito no puede sobrevivir sin el huésped, pero en su ciclo puede tener ciclos de fase libre, por ejemplo de vida libre. En este caso, Enterobius vermicularis, si sacamos al huésped de acá, el humano, el círculo no podría cerrarse. Si bien podría ir por acá, no podría completarse, por lo que el parásito no podría sobrevivir. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, tenemos a Plasmodium vivax, que causa malaria, y en todo su ciclo está dentro de un hospedero, sea dentro del mosquito o sea dentro del humano.
Y ambos son parasitismos obligados o parasitismos verdaderos, porque el humano o el hospedero, el que sea cual sea, forma parte del ciclo, sea parte de todo el ciclo como parte de una sola porción del ciclo. El parasitismo facultativo es donde pueden alternar ciclos de vida parasitaria con ciclos de vida libre, sería lo opuesto a lo anterior. Por ejemplo, Strongyloides cercoralis, durante su ciclo, si vemos este círculo, pasa por el humano, pero pueden haber casos que se forma un círculo más chiquito acá, donde las larvas forman adultos, los adultos forman huevos que forman larvas, que forman de nuevo adultos, y es un ciclo afuera del humano, o sea, en el medio ambiente, y puede vivir, tener hijos, crecer, vivir, tener hijos, y así sucesivamente sin necesidad de un hospedero. Pero también podría completar su ciclo mediante un hospedero, y eso se llama parasitismo facultativo. Y el ejemplo era Strongyloides stercoralis. Otro ejemplo es Naegleria fowleri, que más que nada se llama parasitismo anfizoico, que es un tipo especial, que a estas amebas se les llama amebas de vida libre, viven su ciclo normal en el medio ambiente, pero a veces el humano se mete a su medio y contrae las amebas, que en el caso de Naegleria se va hasta el cerebro, como vamos a ver en otros videos, y causan un cuadro de meningoencefalitis amebiana primaria. Pero el parasitismo anfizoico simplemente que se mueve entre exozoico y endozoico, y es un tipo de parasitismo facultativo. El parasitismo aberrante o accidental es un parásito que entra accidentalmente a un huésped que no le corresponde a su ciclo. Es decir, tenemos en el caso, por ejemplo, de Toxocara canis, que está el perro, el conejo inclusive, pero que cumple su ciclo por acá, y si el humano se mete, el parásito lo va a infectar, pero ya no va a poder completar su ciclo. Ahí se va a acabar y el gusano no va a poder seguir replicándose o poder seguir generando nuevas descendencias. Por lo tanto, sería un parasitismo aberrante o accidental. En este caso, por ejemplo, tenemos larva migrans ocular de Toxocara canis. Ahora, según el tiempo de permanencia, el parasitismo puede ser intermitente o temporal, permanente o periódico cíclico, también llamado estacional. El intermitente o temporal es donde el parásito invade el huésped en forma temporal para satisfacer algunas de sus necesidades y luego se va. El típico ejemplo, por ejemplo, los mosquitos que vienen, te chupan sangre y se van, ya satisfacieron su necesidad metabólica. El permanente es donde la totalidad del ciclo biológico del parásito se realiza a expensas del huésped, por ejemplo, Trypanosoma cruzi, que siempre está dentro de un huésped, en este caso sea del humano o del triatomino. El periódico cíclico estacional es que alterna entre un ciclo de vida libre y otro ciclo de vida parasitaria, y solo requiere el huésped en alguna fase de su desarrollo. Por ejemplo, acá en Ancylostoma duodenale o Necatron americanus, un momento están de vida libre y otro momento requieren sí o sí, en este caso, al humano. Por lo tanto, sería un parasitismo periódico cíclico o estacional. Ahora, según el hábitat, se pueden dividir en ectoparásitos, endoparásitos o parasitismo errático. Los ectoparásitos causan infestación, mientras que los endoparásitos causan infección. La infestación es donde viven encima o dentro de la piel del huésped. El típico ejemplo son los piojos, las pulgas, las garrapatas, los ácaros, como la imagen de acá de los piojos. Mientras que endoparásitos causan infección y viven dentro del organismo del huésped. Y según su hábitat preferencial, por ejemplo, si es que invaden principalmente a la sangre, a los glóbulos rojos, se llaman hemoparásitos. Si es que invaden al intestino, se llaman enteroparásitos. Si es que invaden a otros tejidos, se pueden llamar histoparásitos. Y errático, no lo confundan con aberrante o accidental, es cuando se localiza en un hábitat del huésped que no es el órgano tejido habitual. Es decir, el huésped o hospedero es el mismo. En este caso, por ejemplo, Ascaris en el humano suele infectar el intestino delgado, y su hábitat dentro de ese huésped que es el humano es el intestino delgado. Sin embargo, a veces Ascaris se puede mover e ingresar por el colédoco, causando, por ejemplo, una colangitis. Pero el colédoco no es su hábitat usual dentro del mismo huésped, por lo tanto sería un parasitismo errático. Es decir, sigue dentro del humano, solo que ya no está en el intestino delgado, que es la cavidad usual, sino que se fue hasta el colédoco. Con respecto a los tipos de huésped, hay que diferenciar primero entre el definitivo, que son dos opciones: o alberga el estadio adulto del parásito, o es donde el parásito se reproduce sexualmente, como vamos a ver en los ejemplos. Entonces, en el caso de Taenia solium, por ejemplo, el humano actúa como hospedero definitivo porque alberga al estadio adulto. Mientras que en el caso de reproducción sexual para Plasmodium, el mosquito Anopheles alberga al estadio de la relación sexual, que es la gametogonia, de Plasmodium vivax. Por lo tanto, el mosquito actuaría como hospedero definitivo. Pero acá no se habla de un estadio adulto o larvario, simplemente se habla de reproducción sexual en el mosquito y reproducción asexual en el humano. Nuevamente, para entenderlo mejor, el hospedero intermediario sería lo contrario, donde hay formas larvarias en desarrollo o donde hay reproducción asexual. En el caso de Taenia vimos que el estadio adulto está en el humano, por lo tanto el humano era el hospedero definitivo, mientras que en el cerdo hay los estadios larvarios de Taenia solum y de Taenia saginata se encontrarían en la vaca. Por lo tanto, el cerdo y la vaca serían los hospederos intermediarios de Taenia solum y Taenia saginata. Igualmente esto lo van a entender mejor cuando vean cada parásito por separado.
Mientras que para el caso de Plasmodium dijimos que en el mosquito ocurría reproducción sexual y en el humano ocurría reproducción asexual, por lo tanto el humano sería el hospedero intermediario de Plasmodium vivax en este caso. Y no estaríamos hablando de una forma larvaria en desarrollo en un estadio adulto, simplemente reproducción sexual y reproducción asexual. Y el huésped paratécnico transportador es que solo transporta el parásito, es decir, lo mantiene viable, pero el parásito no continúa su desarrollo. Sube al bus y se baja como tal del bus, no ha cambiado, no ha crecido, no se ha replicado, no ha hecho nada, simplemente se ha mantenido vivo. Entonces, lo único que hace el huésped paratécnico transportador es transportar al parásito, lo mantiene viable a este estadio larval infectante, pero no evoluciona, no se divide, no nada, simplemente lo transporta pasivamente. Luego van a ver que las larvas pleurosecoides de Diphyllobothrium pacificum, Diphyllobothrium latum, tienen ciertos huéspedes paratécnicos típicos, pero eso ya lo van a ver en cada video por separado. Otro tipo de huésped es el portador, que también se llama portador sano, portador asintomático, y son pacientes o personas que están infectadas por el parásito, pero no presentan síntomas aparentes. Entonces pueden transmitir la infección porque están eliminando el estadio infectante o el estadio que va a madurar en el medio ambiente e infectar a otras personas, pero no tienen ninguna molestia. Un ejemplo típico, como vamos a ver en el video correspondiente, son los portadores sanos en Entamoeba histolítica, que representan el 90% de casos de infección por esta ameba. Y el huésped reservorio es un organismo diferente al huésped definitivo, donde el parásito puede sobrevivir, es decir, vive y se multiplica, a diferencia del paratécnico, donde no se multiplica, simplemente vive y no completa su desarrollo, y mantiene un foco de infección. Entonces, un ejemplo típico es el perro, que es el animal reservorio para Leishmania, como van a ver en el video de Leishmania. La zoonosis viene de la palabra zoo, que significa animal, y nosis, enfermedad. Y en general los criterios para definir una zoonosis es que tanto el animal como el humano se infecten y se puedan transmitir la enfermedad entre ellos. Es decir, hay un reservorio vertebrado, que no es el humano, porque si solo fuera el humano sería una antroponosis, y puede haber transmisión directa a las personas o transmisión indirecta por los productos derivados de estos animales infectados hacia las personas, y también causar infección en estos pacientes. Un ejemplo es enfermedad de Chagas, que es Trypanosoma cruzi, en el caso del cuy, que también se puede infectar, actúa como el reservorio, es una zoonosis, o Leishmania, que vimos el ejemplo del perro. Pero esto ya nuevamente lo van a ver con cada parásito y van a ir entendiendo mejor la terminología. Con respecto al ciclo de vida, podemos dividirlo el ciclo de vida como una serie de etapas secuenciales que experimenta el parásito durante su desarrollo. Y se van a clasificar de acuerdo al número de huéspedes que participan. Por ejemplo, un ciclo directo monoxeno es aquel donde solo hay un hospedero, mientras que un ciclo indirecto heteroxeno es aquel que hay un huésped definitivo y al menos un huésped intermediario. Puede haber más de un huésped intermediario, pero hay un huésped definitivo. Por ejemplo, el caso de Taenia solium. Es decir, un ciclo indirecto o heteroxeno. Con respecto a las vías de infección, antes de hablar de vía de infección es importante diferenciar entre infección parasitaria y enfermedad parasitaria, porque hemos estado hablando de infección. La enfermedad parasitaria es cuando ya ocurren síntomas, y la infección parasitaria es simplemente que el parásito ya lo está afectando a uno, pero no necesariamente le pueden causar síntomas. Es decir, el estadio portador sano o portador asintomático corresponde a una infección parasitaria, pero no a una enfermedad parasitaria. Y respecto a patogenicidad versus virulencia, patogenicidad es la capacidad de un agente infeccioso de producir una enfermedad, y virulencia es el grado de patogenicidad de un agente infeccioso, es decir, qué tan patógeno es ese microorganismo. Entonces, para que pueda producir enfermedad, tiene que tener patogenicidad. Y qué tanta patogenicidad, qué tanta enfermedad puede producir, depende de la virulencia. Y por ejemplo, un parásito patógeno son más virulentas que otras, que causan más enfermedad que otras. El fomite es un agente inanimado que contiene o transporta la forma infectante de un parásito y que pasivamente puede constituirse un vehículo mecánico en la transmisión. Por ejemplo, agua contaminada con heces que contienen el estadio infectante, ¿no? La vía de infección, ahora sí, es el lugar del organismo del huésped por donde ingresa el parásito. Por ejemplo, vía oral o digestiva, que puede ser directa a través del fecalismo, que directamente uno ingiere heces contaminadas. Los niños en el ciclo ano-boca o la coprofagia, que es comer heces directamente, o el contacto oro-anal. El ambiental sería la ingesta de alimentos, bebidas o tierra, geofagia o fómites contaminados con heces. Y el carnivorismo es, de forma directa, ingerir carne que contiene el estadio infectante. Otra forma de ingestión directa es verduras crudas, y la forma indirecta sería alimentos o bebidas que han sido contaminadas con esos estadios infectantes durante la producción, transporte o preparación de los mismos. También hay vía nasal, vía cutánea, vía sanguínea, vía transplacentaria, vía genital, vía anal, vía respiratoria. Esto ya lo van entendiendo para cada parásito, pero más importante ahorita es que entiendan lo que son los mecanismos de transmisión. El mecanismo de transmisión es el modo de circunstancia por la cual el parásito logra ingresar al huésped susceptible, y hay dos formas. Hay transmisión horizontal, que es de un huésped a otro, y hay transmisión vertical, que es de madre a hijo. La transmisión horizontal a su vez puede ser directa o indirecta.
La transmisión directa es a través de contacto físico, es decir, persona a persona, animal o persona, por ejemplo, secreciones o aerosoles, tos, mientras que el indirecto hay un vehículo intermediario. Por ejemplo, se contamina el agua con las heces de un animal que tiene el estadio infectante del parásito y luego el humano ingiere el agua. El agua ha servido como un vehículo intermediario, por lo que sería una transmisión indirecta. Pero no solo el agua puede servir como un vehículo intermediario, también pueden haber vectores, es decir, vectores mecánicos y vectores biológicos. Los vectores biológicos son aquellos donde, por ejemplo, el mosquito en Anopheles, el Anopheles en Plasmodium, lo que hace es, se infecta con el parásito y el parásito cumple su ciclo biológico ahí, y luego infecta al humano, pero el mosquito ha servido tanto como vector, es decir, como un vehículo intermediario, pero también es necesario para que el parásito pueda completar su ciclo. Mientras que vectores mecánicos simplemente van a transportar al estadio infectante. Y no vectorial, bueno, lo que mencioné anteriormente, alimentos o vías contaminadas, vómitos, transfusiones, tierra contaminada, etc. La transmisión vertical es de madre a hijo y pueden haber 3 tipos. Transplacentaria, también llamada congénita, es decir, la que ocurre durante la gestación, durante el embarazo. Conatal, es decir, en el momento del parto, a través del canal del parto ocurre la infección. Y transmamaria, por la leche materna. Por ejemplo, por la leche materna se puede transmitir el VIH. También el VIH se puede transmitir por vía conatal y también se puede transmitir por vía transplacentaria. Mientras que hay infecciones que solo se pueden transmitir por una u otra vía en la parte vertical. Y hay infecciones que simplemente no se transmiten por vía vertical. Mecanismos de daño. Bueno, el mecanismo mecánico está relacionado con el número y tamaño de parásitos y con el grado de la reacción inflamatoria del órgano afectado. Por ejemplo, puede ser de tipo obstrucción, Ascaris lumbricoides aumenta en tal cantidad que obstruye mecánicamente el intestino y causa una obstrucción intestinal. Puede ser por espacio ocupado, por ejemplo, en neurocisticercosis, que causan estos quistes en el cerebro. Lo que hacen es dañar al tejido cerebral y ocupar el espacio que previamente estaba el tejido cerebral. Y compresión es donde crece y empuja hacia los extremos al tejido donde se encontraba este estadio que en este caso es el quiste hidatídico. Entonces lo que hace el quiste hidatídico en el hígado es empujar al tejido hepático hacia los lados y causar compresión del hígado. Traumática es por acción destructiva, puede ser tisular, es decir, daña y causa traumatismo a los tejidos, como el caso de una úlcera cutánea por leishmania. Y celular, en el caso de que se causan daños a cada célula por separado, por ejemplo los eritrocitos que son lisados por plasmodium o malaria. Transformación de tejido se refiere a hiperplasia, hipertrofia o neoplasia. Con respecto a hiperplasia, un ejemplo son la hiperplasia de conductos biliares por fasciola hepática. Hipertrofia puede ocurrir en miocardiopatía chagásica o megacolon chagásico por Trypanosoma cruzi. Y neoplasia pueden ocurrir en ciertos parásitos, por ejemplo con Clonorchis sinensis, con la angiocarcinoma. Eso. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profesor. Sí, Creo que me está hablando solita. Chicos, como les decía, el video es bastante larguito, pero igual el link lo estoy dejando al final de la diapositiva para que ustedes también puedan reproducirlo. Bien, si ustedes se han podido dar cuenta, en este video se habla también de lo que es la clasificación de los diferentes tipos de parásitos, lo cual yo necesito que por favor, a partir de las diapositivas que les he dado, así como también del video, ustedes hagan lo que es el cuadro diferenciado. Bien. Y también, como les mencioné, su ejemplo de la tríada ecológica. Ustedes elijan cualquier tipo de parásito y me hacen su ejemplo. ¿Listo? En una hoja, como ustedes deseen. Igual a cualquier persona yo también le voy a pedir que por favor lo explique. ¿Listo? No se olviden tampoco de lo que es su resumen, por favor, chicos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, por favor? Miss, disculpe que la moleste. Es que no o sea, no entendí bien la parte del ejemplo de la triada. ¿Me podría volver a explicar, por favor? Ya. La tríada ecológica, ¿de qué comprendía? A ver, ¿de quiénes dijimos? Uno era el huésped, otro el medio ambiente, y el otro, ¿cuál era? Reservorio. el agente causal. El agente causal, ¿verdad? Que en realidad es el parásito, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, puede ser que de repente ustedes me digan, voy a hacer de la tenia. ¿Cuál es el agente causal? La tenia.
¿Cuál es su huésped? ¿Cuál vendría a ser su huésped? A ver, chicos. El ser humano, profesora. Muy bien. ¿Y su medio ambiente, cuál vendría a ser? El cuerpo, La persona. El alimento. el entorno. Su entorno donde vive, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde es que es su ambiente? ¿Y dónde vendría a ser su ambiente? El cuerpo. Lo que es el sistema digestivo, ¿verdad? Propiamente. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Sí. Bien, entonces, lo que ustedes tienen que hacer es igual, elegir cualquier tipo de parásito y hacer un ejemplo, solo uno les estoy pidiendo en cuanto a lo que es la tríada ecológica. ¿Ya? Ah, ya mis, o sea, vamos a escoger un parásito y ya vamos a poner ¿Cuál donde. es su huésped? ¿Cuál es su medio ambiente? Ujú. Ah, ya. ¿Ya? Ustedes ya de manera como lo pueden hacer de repente con dibujos, descriptivos, ustedes vean. Mire, solamente uno nomás, vamos a escoger un parásito nomás, de uno nomás. Sí, solo de uno. Si ustedes desean hacer de más, excelente, pero les estoy pidiendo uno, porque les estoy dejando también lo que es el cuadro, y sé que el cuadro les va a tomar su tiempo. Por ahí de repente lo van a hacer con dibujos, no sé. Pues ya depende mucho de la creatividad de cada uno de ustedes. Por eso les estoy dejando solamente uno en cuanto a lo que es tríada ecológica. ¿Ya? Si ustedes desean hacer más, excelente. ¿Listo? Recuerden, por favor, chicos, de que ustedes tienen 1 hora y media de dictado de clases, pero ustedes tienen que completar el resto de la mañana. ¿Y con qué se complementa? Con las tareas que se les está dejando. ¿Bien? Y no olviden, por favor, todas estas tareitas que les estoy dejando tienen que subirse a la plataforma. ¿Bien? Gracias, Chicos. Disculpe, y en cuanto al cuadro, ¿Sí? tiene que hacer así como está explicado en el video, ¿verdad? Claro, tiene que hacer de acuerdo a la clasificación que se les ha dado tanto en las diapositivas como en el video, porque si ustedes se han dado cuenta, es lo mismo. Y pero haciendo un cuadro. Muy diferente es su resumen. Lo que tienen que hacer es un cuadro. Sacar los puntos más importantes y plasmarlos en ese cuadrito. Si ustedes desean, lo pueden hacer con dibujos para que para que ustedes mismos puedan tener un mejor entendimiento. Ok, gracias, Miss. Me hizo una pregunta, ¿cuándo comienzan los exámenes? Los exámenes están empezando, son 3 exámenes que se dan en el semestre y no me recuerdo exactamente la fecha cuando lo he programado. A ver, espérenme un ratito. ¿Dónde lo tengo? Profesora, en dirección dijeron de que iba a ser la última semana de octubre los exámenes, que se iban a programar para esas fechas. Sí, más o menos esa fecha. No me recuerdo exactamente el día, pero ya les estoy haciendo llegar. Ya, chicos, igual como les vuelvo a repetir, el semestre se divide en 3 unidades, obviamente para que tengan 3 exámenes. ¿Bien? ¿Ya, chicos? Mis, entonces será por 20 de octubre o 30 de octubre, ¿verdad? Sí, aproximadamente está en esas fechas. Ah, ya, mis, gracias. Salve. ¿Ya? Bien, chicos, ¿alguna pregunta más? Si no, ya para retirarnos. No, Miss, eso es todo. Eso es todo. Bien, entonces por favor no olviden hacer sus trabajos, sus tareas y presentarlas en plataforma. ¿Listo? ¿Cuándo tenemos que enviar? ¿Hasta cuándo? Igual, chicos, como les dije la semana pasada, ustedes me tienen que presentar, o tienen para presentar hasta el día lunes. Así, creo que les he activado a ustedes hasta las 10 de la noche, creo, ¿verdad? Igual hasta las 10 de la noche tienen para poder subir a la plataforma sus trabajos. Pero no dejen toda última hora, porque si no se satura la plataforma y no van a poder subirlos.
¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, cuídense. Nos vemos la próxima clase. Por favor, vayan estudiando. Bien. Si bien es cierto, se está haciendo de manera general, pero es un poquito tedioso de repente alguno de estas clasificaciones. Así que, por favor, vayan estudiando. Bien. Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos la próxima clase. Cuídense. Cuídense, Miss. Chao, chicos. Chao, Miss. Chao, cuídense. Chao, Miss. Chao.